Hola, me llamo Virginia Moreno Gómez y comencé mi andadura como opositora con la oposición preparándome el acceso a los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Hoy en día se llaman auxilio, tramitadores y gestores. Cuando yo me las preparé eran de otros nombres, pero ahora se llaman así. Después de un par de convocatorias intentándolo, conseguí aprobar dos oposiciones a la vez, la oposición de auxilio y la oposición de gestión. Como podéis entender, elegí gestión porque es un cuerpo superior, gana más dinero y además me gustaban más las funciones que este cuerpo desempeñaba dentro de la Administración de Justicia. Después, siempre mi vocación ha sido la oposición de jueces y fiscales, la de judicaturas, y comencé, después de un par de años trabajando como gestora, que ya me hice un poco con el trabajo, comencé a prepararme a las oposiciones de judicatura. Por el camino, mi preparador me recomendó acceder al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Y como el temario era parecido y bastante más floja esta oposición que la que yo me estaba preparando, pues decidí intentarlo. Hice un impasse en la oposición de judicaturas y me dediqué unos meses a preparar los temas que eran distintos de letrados de los de jueces. Conseguí aprobar a la primera y entonces pues empecé a trabajar como letrado de la Administración de Justicia. Pero ya el trabajo era más complicado, ya me permitía dedicarle menos horas a jueces y magistrados, pero aún así, como mi empeño seguía siendo la oposición de judicaturas y mi trabajo, el trabajo de magistrado, de juez, pues seguí intentándolo y por fin, en el año 2010, aprobé la oposición de jueces y fiscales, accediendo en primer lugar pues, al juzgado de lo penal, el número 1 de Girona, donde estuve no, 8 años desempeñándose, me hicieron muy cortos. Y ahora actualmente he concursado y estoy en Ciudad Real, en el juzgado de lo penal número 2, que tiene competencia en materia de violencia sobre la mujer. Yo tuve muchas dudas, como te pasa cuando tienes 23 años y estás acabando la carrera de Derecho. Entonces, bueno, mi opción fue esta porque yo creo que también me faltó un poco el empujoncito de alguien que me dijera, puedes conseguirlo, porque de hecho yo creo que si me llego a preparar jueces y fiscales nada más salir de la carrera, lo hubiera conseguido en menos años y hubiera conseguido llegar a jueces y fiscales con 27, 28 años, que por cierto es ideal, ¿no? Porque te permite luego una trayectoria en tu profesión de que ahora con muchos más años estaría yo a lo mejor en el Tribunal Superior de Justicia, vete tú a saber, ya con tantos años de experiencia, ¿no? Pero bueno, al final lo que haces es lo que haces y bueno, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿no? Entonces, si queréis también le digo a la gente que bueno, que animo si su vocación real es esa. Cuando una oposición vas preparada, la pruebas. Eso es matemático. Lo que también le quiero transmitir a toda la gente que piensa en prepararse una oposición. Si tú vas preparada, a pesar de que haya mucha gente por plaza, apruebas la oposición. Y luego el trabajo me gustó mucho porque, claro, yo entré en un juzgado penal, que es mi vocación, ya os lo he dicho en el anterior podcast que hicimos, y el trabajo era el mismo que el de juez, más o menos, sin decidir, pero la tramitación la llevabas tú y luego a la hora de decidir, pues le dabas cuenta a la juez, te decía lo que tenía que poner y tú lo ponías. Además, a mí la juez pues me daba mucha libertad y entonces pues tenía mucha amiga el trabajo, la verdad es que es muy bonito. Y también de dentro tuve la ventaja de ver que el trabajo de juez me gustaba. Entonces, pues bueno, esa es una de las ventajas que tienes cuando estás dentro de algo que lo ves de forma práctica y pues decidí continuar con mi idea de ser juez. Pero sí que es verdad que si alguien tiene muy claro que su vocación es ser juez y se pone a ello nada más salir de la carrera, que incluso otra cosa que quería comentaros al hilo de esto, es que uno puede, si lo tiene tan claro, dirigir el estudio de la carrera de Derecho con un programa de oposición de jueces y fiscales, porque en realidad son las mismas asignaturas y si puedes aprobar la oposición de jueces y fiscales con el estudio que haces del temario, puedes aprobar también la carrera de Derecho con mayor razón. Y así, pues bueno, vas compaginando y cuando salgas de la carrera de Derecho, pues tienes la oposición casi estudiada.
Luego se trata, bueno, de perfeccionar un poco. Entonces, bueno, pues también es muy bueno si tienes muy claro que quieres ser juez, la línea más recta, la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Así que a por ello. Pero bueno, yo solo puedo hablar bien de mi experiencia porque a mí me fue bien. Conseguí aprobar la oposición y tener un bagaje personal detrás que también pues, es muy interesante. Una vez que conseguí aprobar la oposición de gestión y empezar a trabajar, yo seguía con mi idea de aprobar la de jueces, de judicaturas. Pero lo que sí que es muy interesante cuando uno aprueba las oposiciones de cuerpos al servicio de Administración de Justicia es que entre un cuerpo y otro, es decir, de auxilio a tramitación, de tramitación a gestión y de gestión a letrados de Administración de Justicia, hay un sistema de promoción interna en el que solamente con 2 o 3 años de desempeño de las funciones del cuerpo y con un poco de estudio de unos temas concretos, porque todo lo que has aprobado para el cuerpo anterior te lo convalidan, para así decirse, para el cuerpo superior. Es decir, que la oposición se reduce a un temario muy, muy, muy pequeño y con muchas posibilidades de aprobar de un cuerpo a otro, sí, con mucho menos esfuerzo que la gente que viene por el turno libre. Entonces, bueno, pues yo llevaba ya unos cuantos años de gestora y mi preparador me animó a esto de la promoción interna. Me dijo, mira, la posición de jueces la llevas bien, puede que apruebes, pero entre el camino pues vas viendo otras funciones de otro cuerpo y vas viendo cómo son los orales, que yo no había tenido que hacer orales para el ingresar en gestión. Y también es verdad que uno se prueba a sí mismo con los orales porque hay veces que uno sabe mucho, pero luego a la hora de transmitirlo oralmente es muy complicado. Entonces hay gente que se da cuenta que no es capaz de cantar unos temas y de hablar en público. Entonces, bueno, para mí fue un ensayo, una prueba de fuego, para ver si realmente valía para jueces y fiscales, iba bien orientada. Así que, bueno, pues dejé un poco de prepararme jueces y fiscales 4 o 5 meses y me dediqué a estudiarme, bueno, los 7 temas que eran de realmente promoción interna, que eran el reglamento orgánico del cuerpo de secretarios judiciales, que en realidad es muy parecido al de jueces, pero bueno, tiene algunas especialidades pequeñas. En 3 o 4 meses tenía el temario estudiado, me presenté por probar y aprobé a la primera, porque ya os digo que era el mismo temario que jueces, entonces un poco cambiaba. Era procesal, te convalidaban todo el procesal de gestión y entonces solamente tenías que presentarte a civil sustantivo, que es una pequeña parte de la oposición de jueces y fiscales. Habiéndote quitado todo el procesal que ya te convalidaban por ser gestor, fue muy, muy, muy fácil aprobar esta otra oposición, que además iba con una parte de concurso de méritos que, bueno, se cuentan pues si has hecho algún trabajo, si has desempeñado algunas funciones de sustitución de este cuerpo o si los años de servicio en el cuerpo de gestión. Entonces te hacen la nota media entre uno y otro y, bueno, no saqué muy buena nota porque llevaba poco tiempo de gestora, pero bueno, entre la oposición y los el poco baremo de méritos que tenía, pues conseguí aprobar esta oposición y, bueno, pues ver otro de los trabajos que desempeñan otros de los operadores jurídicos dentro del juzgado, que también es muy interesante. Las labores del letrado de Administración de Justicia son también muy importantes porque, bueno, la fe pública, ya sabéis todos, y la grabación de las vistas y toda esta, la ejecución civil lo lleva todo, el tema de todos los ingresos en el banco, las multas, las indemnizaciones, pagar a la gente, bueno, está la estadística judicial y bueno, pues fue otra de las cosas que me animó, ¿no? El ver un poco todo lo que se hacía dentro de un juzgado. Ahora yo, una vez trabajando de magistrado, sé lo que hacen todos los que forman mi equipo de trabajo y entonces es muy interesante porque aprendes a valorar los trabajos de los demás que muchas veces se minusvaloran, ¿no? Se cree que un juzgado es el juez, pero en realidad hay todo un equipo que si no funciona no vale para nada el trabajo del juez. Una vez estaba trabajando de letrada, al principio me costó un poco porque, claro, el trabajo de letrada ya os digo que es más complejo, tienes más responsabilidad, muchas tardes tenía que ir al juzgado a hacer algunas cosas y ya no podía dedicar el mismo tiempo que dedicaba antes como gestora a estudiar la oposición,
que era pues, un rato por las tardes, entre 3 y 4 horas. Pues había días que no podía hacer nada, había fines de semana que tenía que hacer la estadística y no podía estudiar, y bueno, lo ralenticé un poco la oposición de jueces, pero como ya llevaba unos cuantos añitos preparándola, pues claro, ya se trataba de dar vueltas y de afianzar, no de aprender cosas nuevas. Una vez me sentía preparada, pues ya me presenté y conseguí aprobar, por fin en el año 2010, después de 2 años trabajando como letrada, porque entré en el año 2008, y bueno, pues la gran ilusión, ¿no? Lo que has soñado toda tu vida, aunque llegara unos años más tarde que el resto de mis compañeros, pues al final lo había conseguido. Bueno, el trabajo de juez es lo que yo ya había visto anteriormente, porque ya estaba dentro de la Administración de Justicia, y a mí ya os digo que dentro de los órdenes jurisdiccionales que hay, la verdad es que no he probado otro, siempre he estado en penal, pero siempre me ha atraído el penal. Entonces, bueno, pues empecé a trabajar en el juzgado de lo penal número 1 de Girona, donde pues ya empecé a tener a mis hijos, mi familia, mis 3 niños, y entonces pues bueno, el trabajo me permitía, ya que es un juzgado penal en el que, bueno, no tiene guardias y demás, me permitía pues mi vida familiar y mi vida profesional. El trabajo de un juez, pues lo que más o menos tenemos todos en mente, ¿no? Los juicios. Los juicios es lo más importante, pues tienes que celebrar 5 o 6 juicios diarios, bueno, un poco combinados de todo tipo, pues contra seguridad vial, pues robos, pues contra la salud pública, cosas de drogas y demás. Pues luego hacer esas sentencias, y luego normalmente pues los juzgados de lo penal tienen también que ejecutar sus propias sentencias, que también es un tema bastante que te lleva bastante tiempo. Pero bueno, a mí me encanta mi trabajo y me he sentido siempre muy apoyada por la gente con la que he trabajado. He tenido siempre unos equipos fantásticos, y la verdad es que si todo el mundo colabora, al final la labor del juez es dura, pero tiene mucha ayuda, de los funcionarios y del letrado y demás personal al servicio, ¿no? Y bueno, luego pues también me gusta mucho la faceta de ayudar a los demás, porque ya una vez que llegas ves que esto es posible, ¿no? Y a mí siempre me hubiera gustado, cuando me estaba preparando, conocer a alguien que lo había conseguido antes que yo, aparte de darme consejos, que yo sintiera que esto era posible. Entonces me puse, bueno, a dar algún tipo de clases, a orientar a algunos amigos, no a nivel profesional, pero bueno, sí, el que me pedía consejo, pues él se lo daba, bueno, pues cómo desarrollar los temas, que muchas veces pues los preparadores tampoco te orientan demasiado en este aspecto, y también pues a gente que se está preparando las oposiciones de gestores, auxilio y tramitación. Y bueno, a todos recomiendo siempre la herramienta de Oposito Test, es fundamental. Ya os lo diré luego cuando me toque hablar de la forma de prepararse las oposiciones, tanto un ejercicio como otro. Pero bueno, ya os adelanto que sí que me gusta un poco mucho este tema de la docencia y de ayudar a los demás a prepararse. Ahora actualmente, pues bueno, después de unos cuantos años en el destino del Juzgado de lo Penal 1 de Girona, me salió una oportunidad, yo soy de Madrid, de acercarme un poco a casa, y pues pensé, bueno, ya me toca un poco cambiar de aires, y bueno, pues también mucho tiempo en un sitio pues te acostumbras a que las cosas sean un poco sota caballo y rey, y no creces mucho como persona. Entonces, bueno, pues vi este desafío de un juzgado de lo penal, pero que tuviera competencia en materia de violencia sobre la mujer. Estos juzgados te hacen sensibilizarte más con los problemas de la gente, porque bueno, son causas en las que la gente tiene problemas psicológicos, familiares, y entonces, bueno, pues te acerca más al plano humano, ¿no? de la justicia. Una de las cosas que os quería comentar es que uno, cuando aprueba la oposición, sabéis que entra por la categoría de juez. Después de unos años de juez, pues depende, porque ahora se ha ralentizado un poco, pero bueno, se asciende simplemente a magistrado, a la categoría de magistrado, por antigüedad, por desempeñar unos cuantos años tu profesión de juez. Anteriormente, los jueces entraban normalmente en juzgados de poblaciones pequeñas, los llamados juzgados mixtos, que llevan competencias civiles, penales, y también llevan pues, materia de violencia, registro civil y demás. ¿Qué pasa actualmente? Como fue en mi caso, os lo cuento porque es curioso, ¿no?
como antiguamente lo que hacían es que cuando uno ascendía a magistrado, ya os digo, simplemente por el paso de los años, siendo juez, pues tenía que cambiar de destino, tenía que irse de aquel pueblo pequeñito a una capital de provincia o a un juzgado con mayor volumen de trabajo y con mayor responsabilidad. Ahora la gente, como no la obligan a cambiarse de juzgado, mucha gente se queda en sus pueblos pequeñitos cerca de su casa y no ocupa destinos en localidades mayores o en capitales de provincia. Esto hace que la gente, recién salida de la escuela, tenga que enfrentarse a su trabajo en un juzgado penal, por ejemplo, o en un juzgado mercantil, en un juzgado de poblaciones conflictivas. Por ejemplo, en mi caso, cuando estuve en Girona, los compañeros de mi promoción que tenían peor nota iban a un destino que es Figueras, que está en la frontera y que tiene un montón de problemas con gente extranjera, con prostitución, con camioneros que van para allí y para acá, luego no se lo localizan, con muchísimas cosas de auxilio judicial, de comisiones rogatorias, cosas a las que recién salido yo he visto compañeros que lo han pasado muy mal con estos destinos, ¿no? Y este es un problema que, bueno, el Consejo General del Poder Judicial dice que va a estudiar, pero en principio esto no ha cambiado. Y también lo quería poner de manifiesto, ¿no? Que ahora recién salidos de la escuela, bueno, pues hay veces que tienes que enfrentar a un destino de magistrado sin ser magistrado. Esto se asciende a través de los años. Y bueno, debería ser que llegaras a estos tipos de juzgados con un bagaje ya anterior de haber enjuiciado cosas menos problemáticas y de estar en una localidad en la que tanto los abogados como los fiscales y tal, pues son también gente nueva, novata, y bueno, pues un poco que te ayudan es el trampolín, ¿no? Para luego desempeñar puestos de más responsabilidad. Bien, todo tiene su lado bueno y su lado malo, ventajas e inconvenientes. Yo muchas veces me he arrepentido, entre comillas, de haber decidido dar un rodeo, por así decirlo, para llegar a jueces, puesto que luego me he dado cuenta con el tiempo y claro, con la experiencia, que es lo que te falta cuando eres joven y sales de la carrera de Derecho, que la oposición de jueces es perfectamente afrontable nada más salir de la carrera. Es más, creo que estás incluso en mejor disposición que una vez pasados unos años de estudiar el mismo temario que acabas de estudiar en el que te has licenciado. Son las mismas asignaturas de derecho condensadas en 2 exámenes, pero no deja de ser civil, penal, procesal civil, mercantil, cosas que se está viendo en la carrera. Además, es una posición que requiere un cierto esfuerzo y solamente se pueden presentar gente que sea licenciada en Derecho. Con lo cual, lo que hace es que reduce el número de opositores. La ratio opositor-plaza es muchísimo menor que en las oposiciones de cuerpos al servicio de Administración de Justicia, en la que se puede presentar cualquiera que tenga la EGB en el caso de auxilio, no sé cómo se llama ahora, en mi época era la EGB, un título medio en cuestión de cuerpo de tramitadores y una licenciatura de grado medio no imprescindible de derecho, es decir, cualquier otra licenciatura de grado medio para ser gestores procesales. Entonces, yo ahora pienso con el tiempo que si tenía tan claro que yo quería ser juez, como era mi caso, si hubiera tenido un pequeño empujoncito de alguien que me hubiera dicho, lo puedes conseguir, yo hubiera tardado 3 o 4 años, hubiera dedicado en exclusiva mi tiempo a estudiar la oposición de jueces y fiscales y hacer un poco de ejercicio físico, que es fundamental, y lo hubiera probado en mucho menos tiempo al que he llegado al final. Y luego además también te permite, bueno, pues a base de, como sabéis que se asciende simplemente por antigüedad, eres magistrado con una cierta edad bastante joven, pues a lo mejor puedes ser magistrado, y si apruebas la posición con 28, 29 años, como hay compañeros que han aprobado, pues a lo mejor con 30 y pocos eres magistrado y antes de complicarte la vida con niños y demás, puedes optar a otros puestos de trabajo que yo no me planteo por mi carga familiar con mis hijos. Yo a veces salen concursos, salen plazas en el extranjero para juzgados y tribunales internacionales, como no, idiomas y demás, y yo pues ni me puedo preparar idiomas, ni me puedo plantear estar separada de mis hijos durante meses, o viajar muy a menudo,
que te permite, pues, si apruebas con una edad muy joven, pues plantearte ocupar puestos de este tipo con 30 y pocos años. Entonces, bueno, pues creo que es muy interesante. Si lo tienes claro, dedicarte directamente, sin dudar, a seguir la línea recta hacia jueces y fiscales. Y si no lo dejas, en cuestión de 5 o 6 años máximo, puedes ser juez. Contar desde 23, 5 o 6 años y os sale la edad a la que podéis aprobar, que es muy interesante. Mi trayectoria también es interesante, pero yo, en el caso de tenerlo muy claro, optaría directamente por esa posición. En cuanto a la dificultad de las oposiciones, bueno, yo creo que las oposiciones de cuerpos al servicio de la Administración de Justicia son complicadas. Primero, porque no se pide titulación ninguna y entonces se presentan toda la gente, ahora en esta época encima con el tema del COVID y demás, hay poco trabajo seguro y entonces la gente opta a unas oposiciones como un futuro mucho más seguro que un trabajo en la empresa privada. Eso está claro. Luego además pues te permite otros permisos de maternidad y demás. Es un trabajo muy, muy cómodo una vez conseguido. Entonces la gente pues se desvive por intentar aprobar una oposición. La gente se piensa que porque pidan graduado escolar es como muy fácil y luego la gente se desanima porque la oposición es muy dura y ya os digo que yo, que era licenciada en Derecho y me los preparé, siendo ya licenciada en Derecho, me costó mucho trabajo sacarlas, porque además es mucho tema procesal que en la oposición pues se pasa un poco, se adolece un poco de falta de entrenamiento en procesal. Luego, yo en la carrera de Derecho no hice ni un examen tipo test, ninguno. Mientras que orales, alguno teníamos, no muchos, y claro, el tipo test es un tema muy complicado de dominar. Entonces, yo creo que la oposición de juegos a Administración de Justicia engaña mucho en cuanto a dificultad. Está claro que el temario de jueces y fiscales y el de letrados es mucho más extenso que el de gestión, pero en realidad son temas que ya os digo que si eres licenciado en Derecho, que para estas oposiciones es indispensable, no te resulta difícil de estudiar porque son temas que has preparado y has dominado durante la carrera. Lo único que se trata es de establecer una forma distinta de estudio si no has pasado por exámenes orales, porque son orales, y bueno, pues contar con una herramienta como Posito Test que te da los trucos y te ayuda muchísimo al estudio, tanto a fijar los temas claves de cada tema, como para identificar pues eso, errores comunes, lectura rápida que no asimilas lo que estás leyendo y demás. Y con esta herramienta que antes carecíamos de ella, la oposición de jueces y fiscales para una persona licenciada en Derecho es mucho más asequible que la de los cuerpos inferiores. En cuanto a la forma de prepararlas, bueno, tienen en común el tipo test, que la dificultad es muy similar en los cuerpos porque es verdad que en el test de jueces entra más materia, pero a cambio normalmente se rebaja un poco la exigencia de nota, de preguntas acertadas y falladas. Y luego en cuanto a los siguientes exámenes, evidentemente en gestión eran exámenes escritos, era el temario procesal, era el saber tramitar un procedimiento, mientras que en jueces y fiscales lo que hay que hacer es estudiar de forma oral, oírse mucho a sí mismo, todos los temas de la oposición tienes que cantarlos y tienes mucho más el tema del tiempo. El tiempo es muy corto, ahora lo han reducido incluso de cuando me la preparé yo, que antes eran 20 minutos, ahora son 15 minutos, y tienes que tener mucho dominio del tiempo y mucho resumen de saber, tener que decir, ceñirse a lo imprescindible eh, y articularlo de una manera que el tribunal vea de forma oral que tú dominas los contenidos y que tienes muy claro el esquema mental de cada tema, mientras que en gestión pues es mucho más fácil porque estás tú solo con tu papel y puedes tachar, volver a pensar. Evidentemente, pues claro, la rapidez mental no es la misma. Entonces, la forma de estudiar en jueces y fiscales es totalmente distinta a la de gestión.
La de gestión es más, pues como se ha hecho tradicionalmente en los colegios, de memorizar y de estructurar un poco a la hora de poderlo pasar a papel, mientras que en jueces y fiscales es la rapidez mental y la posibilidad, la facilidad de comunicar las ideas que tú sabes. El trabajo como gestora, bueno, era muy cómodo en cuanto a que no tenía responsabilidad ninguna. Tú hacías tu trabajo y la que firmaba era la juez. Entonces, bueno, pues era mucho más, que mucho menos te quemaba, ¿no? A la hora de estudiar, por ejemplo, por la tarde, pues lo tenía mucho más fácil porque nunca me llevaba el trabajo a casa, ¿no? Yo eran, bueno, formularios hechos, los que tenías que, bueno, hacer unas pequeñas modificaciones del nombre y poco más, pero se trata de un programa en justicia que son unos modelos a rellenar, ¿no? Y luego, pues bueno, ya os digo, la firma la tenía la juez o la magistrada, con lo cual pues yo no asumía ninguna responsabilidad de lo que decidíamos, lo decidía la juez, ¿no? Me limitaba a transcribirlo. Como parte muy buena también como gestora, era que, bueno, pues que con los compañeros la relación estábamos todos en un mismo despacho y aunque, bueno, ahora ya sabéis que con el COVID están más separadas las mesas, pero bueno, siempre pues había muy buen ambiente entre los compañeros, comentábamos cosas, nos reíamos y te sientes como más integrada, más acompañada, ¿no? Y te ayudaban también los compañeros, pues tengo esta duda, pues tal. Y la verdad es que luego cuando aprobé la oposición de letrados y luego la de jueces, eché mucho de menos a los compañeros. La soledad del despacho a veces te abruma, ¿no? Porque, bueno, estás tú solo ahí, tienes que decidir, y aunque es verdad pues, que tienes a otros compañeros jueces o al letrado o al juez de tu juzgado, haces un trabajo mucho más individual. Y luego, pues bueno, la responsabilidad de una firma que, bueno, si te equivocas o muchas veces pues, tienes que decidir si a alguien metes en prisión, si no le metes, bueno, eso es muy abrumador. Por otra parte, claro, es genial el no tener horario, aunque ya trabajas mucho más que con un horario, pero bueno, la facilidad de llegar a la hora que más o menos quieres, irte a la hora que tú quieres, organizarte tus permisos sin tener que pedírselos a nadie, que nadie te firme como jefe. Y luego eso, tú eres tu propio jefe, tú te organizas tu trabajo y con que hagas tus sentencias y llegues a un determinado nivel de trabajo, pues nadie te dice cómo hacerlo, ¿no? Y eso es muy bonito también. La constancia, fundamental. Esto es una carrera de fondo, no se consigue de un día para otro. Hay que empezar como las hormiguitas, almacenar, almacenar, almacenar y luego verás el resultado. El no desanimarse, el saber caer, saber levantarse y pensar que si esta vez no ha sido, puede haber otra vez que sea. Ahora te ha influido, bueno, me pasó, pues me cayó una vez un tema que no me sabía. Dije, bueno, la próxima vez me lo voy a saber y ya está. Y no podrá caerme ningún tema que no me sepa. Y entonces, pues es muy importante esto, el llevar una moral muy alta, el pensar que se puede conseguir y la constancia. Y por otra parte, también creo que la personalidad. La personalidad que al principio cuesta un poco porque, claro, eres muy joven y te cuesta un poco, los jóvenes ya sabemos todos un poco que vamos como en el grupo y bueno, incluso hay veces que no nos gusta diferenciarnos del resto, no nos gusta ser como un rebaño y todos hacemos lo mismo y demás, pues hay que sacar un poco la personalidad que tenemos cada uno dentro y decir, estos temas yo los tengo que cantar haciéndome valer pues mi personalidad, mi forma de ser y para adelante, ¿no? Y yo creo que el tribunal valora mucho, aparte de los conocimientos que también los tienes que tener, el saber enfrentarte a estas situaciones y el saber ver una persona que, pues, que ante una dificultad se va a crecer y no se va a milanar, ¿no? Esta es una cosa muy importante. Y luego también tengo que recomendar 100%, porque a mí me sirvió muchísimo, llevar una alimentación ordenada. Una posición no es excusa para ponerse a atracar la nevera cada vez que descansas, porque luego además te influye en tu autoestima. El estar en buena forma física y el verte bien físicamente también te ayuda mucho a enfrentarte a la oposición y hacer mucho ejercicio físico en los ratos que desconectas del estudio, que un día tiene muchas horas. Yo aprobé estudiando, o sea, trabajando. Si no trabajas, incluso puedes sacar tiempo para hacer actividad física, fundamental.